Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Ya me recuerdan, mi nombre es Fernando Ábalos. Estaremos viendo durante estas 3 semanas lo que es gestión de calidad en ingeniería y gestión empresarial desde el 15 de febrero hasta el 5 de marzo del 2021. Y estaremos viendo consideraciones generales sobre la calidad, la evolución histórica. De hecho, es parte de lo del día de hoy. El día de mañana vamos a hablar un poquito de los conceptos de la calidad total y hacia dónde va, las ventajas y las fases. Sí, así también un poquito sobre el control de calidad en el día miércoles. Entre el día jueves y viernes estaríamos viendo un poquito ya de elementos de la infraestructura para la calidad, lo que es la normalización, elementos básicos de qué es normalización, qué es certificación para productos, para personas y para otros tipos de sectores. Sí, en la semana 2 estaríamos viendo ya lo que es el factor es clave de la calidad, lo que es la calidad de los procesos, calidad en el control, empleados, y para que recordemos, ya lo hayamos visto en otra materia, un poquito de herramientas de la calidad, ¿sí? Estuvimos viendo un poquito sobre los controles de calidad, en donde a lo mejor recuerdan ahí las matrices, ¿sí? Y que son importantes para este proceso. Ya en la semana 2 al final, vamos a hablar un poquito también de lo que es procesos y procedimientos, vamos a hablar un poquito también de qué es ISO 9000, qué es estructura organizacional, clima organizacional, los costos de la calidad. Y para finalizar en la semana 3 estaremos hablando sobre la gestión de la calidad total como tal. ¿Sí? También a lo mejor partes del Quality Function Development, de benchmarking, un poquito sobre calidad en el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Parte de la evaluación. Parte de la evaluación van a consistir en 5 rubros, todas por partes iguales. La asistencia a las sesiones virtuales es un 20%. En caso de existir justificación, se puede tomar gran parte de la asistencia, ¿sí? En caso de no existir justificación, ese día no se excede a parte del 20%, que sería en este caso ah, un 2% por día, más o menos, 1.5% por día. ¿Ok? Actividades de Classroom. Recuerden que parte de la materia es llevar una actividad diaria, ¿sí? A excepción de el viernes 2 o más bien, el viernes de la segunda semana y el viernes de la tercera semana, que la actividad de Classroom per se cambia por un poquito por lo que estamos haciendo en los cuestionarios. Muy bien. Sí, y entonces, en realidad, pues es una actividad que demuestra un poquito de lo aprendido en ese día, ¿sí? Es una comprobación de qué tanto se pudo asimilar con este método de enseñanza. Entonces, para nosotros es importante, pues, darle seguimiento a las actividades de Classroom y además a las sesiones virtuales. 20% también en el tercer rubro, la exposición y retroalimentación. ¿Qué es esto? Si nos estamos conectando, pues vamos a estar dando retroalimentación, vamos a estar comunicándonos y vamos a estar haciendo, pues bueno, sabiendo qué son sus necesidades, sabiendo qué aprendieron del día, etcétera, de manera hablada. En caso de que no, a lo mejor pudiéramos ser a través de un audio, un video o a través de un buen texto, en donde podemos dar la retroalimentación de que ustedes, aparte de la tarea, más bien es como qué impresión o qué enseñanza te deja eso, podría ser como parte de la evaluación de alguna manera para poder entender qué habilidad blanda se pudo desarrollar por ahí, ¿sí? Entonces, la idea de la exposición y retroalimentación es ver el grado de evolución de ustedes a la hora de participar en una actividad de gestión de calidad. Otro 20%, vamos a trabajar con un proyecto entregado de análisis de calidad. No se me preocupen tanto en el hecho de que digan, oye, pues es que también estamos viendo actividades de Classroom. Parte de las actividades de Classroom los van a encaminar a un proyecto integrador de análisis de calidad. ¿Cuál es la idea? Que puedan implementar la calidad en sus trabajos. En este caso, tengo el conocimiento de que de alguna manera u otra tengo 2 emprendimientos en este salón.
¿sí? Por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, José, también puedes ver la cuestión de la calidad de tu trabajo a la hora de aplicarlo tú y de hacerlo tuyo, ¿no? Y de decir, ok, ya hago tal, de tal cosa de tal manera, pero si lo hago de tal otra manera, puedo implementar la calidad aquí. Muy bien. Entonces, y lo de los emprendimientos, pues queda mejor imposible porque de alguna manera repercute en las ventas, repercute también en un sentido, pues bueno, de integración, ¿sí? Cuando implementas la calidad en alguna empresa o en algún emprendimiento, se nota y los clientes lo agradecen, ¿sí? Entonces, creo que es parte importante de su desarrollo y por eso creo que es importante que manejemos un proyecto integrador de canales de calidad. Y cuestionarios, como lo dije anteriormente, en la semana 2, en el viernes de la semana 2 y en el viernes de la semana 3, estaremos implementando unos cuestionarios para dar pie, continuidad de lo que se aprendió, digámoslo así, durante todos los días, ¿sí? Y la idea es que los cuestionarios sean más de corte práctico, en el sentido de que ustedes puedan llevar a la práctica el conocimiento o que lo puedan simular a través de casos, ¿sí? Y así ustedes puedan verificar en dónde pueden implementar la gestión de calidad en diferentes casos, ¿vale? Bien, entonces, esos son los 5 rubros que estaríamos evaluando, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en consideración. Dentro del rubro de proyecto integrador, y perdón que esté cambiando muchas veces, dejo aquí una serie de consideraciones para que ustedes lo tengan, ¿sí? A la hora de presentar el proyecto. Sí, es una rúbrica en donde tiene como muy bueno 10, como regular 8 y como nulo 0, en donde la presentación y portada según APA. Lo que más bien prefiero ahí es darle un formato único, ¿sí? Busco que de alguna manera u otra el trabajo tenga un formato único y que ustedes puedan, que sea fácil de digerir, fácil de leer y que de alguna manera u otra tenga algunos elementos básicos de la presentación, lo cual es, por ejemplo, que esté justificado, que tenga cierto tipo de letra en todo el documento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si en caso de que existiera referencias bibliográficas, con que si llegaran a mencionarlas, también estaría bastante bien. No quiero irme al grado de exigencia de decir, ¿sabes qué? No tienes referencias bibliográficas, no te lo valgo como bueno, te lo pongo como regular. No sería así. Sí, más bien sería desde la parte de dar pie a un formato único. ¿Sí? Si me piden algún tipo de letra, puede ser Arial, puede ser Centurigotic, puede ser pues son Calibri, que son las letras como más serias, y un título 12 o título 16, desarrollo 12 y justificado, más nada. ¿Sí? La idea es que tenga un formato único, que no se vea como una de una letra, otra de otra letra, y con eso estamos más que suficiente. Introducción. En la introducción, de alguna manera, lo que busco es que pues tengas una manera de dar pie a la comunicación, que sería un proyecto integrador. La idea del proyecto integrador es que sea un proyecto relativamente corto pensando de unas 6 cuartillas, por ejemplo, 5 o 6 cuartillas, por así decirlo, ¿sí? En donde en parte de la introducción lo que queremos es nada más que nos despie a cómo es el sector en donde estás, ¿sí? En el diagnóstico de la calidad actual del servicio o proceso es dependiendo si eliges diagnosticar la calidad en un servicio o en un proceso. Por ejemplo, en el caso de José, es muy probablemente que la calidad la pueda hacer más en un proceso. En el caso de Mariana, yo creo que la calidad la puedes, también de Alexia, las pueden hacer más bien de un servicio, pero también pudieran hacerlas de proceso. ¿Ok? Y la idea del diagnóstico es decir, ¿en qué parte estamos? ¿Desde dónde estamos partiendo? O sea, ¿cómo está la calidad ahorita? ¿Cómo la llevo? ¿Qué tan bien atiendo a los clientes? ¿Qué tanto les doy seguimiento? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es lo que busco en un diagnóstico, no a manera, a grosso modo, nada más mencionado de cómo está ahorita, ¿sí? Si pueden agregar fotografías y eso es súper mejor,
¿sí? Y después, la idea es que exista una pequeña implementación o que exista una pequeña propuesta de calidad, en donde diga, ¿sabes qué? Se estaba haciendo así y lo queremos hacer ahora así. A partir de eso, yo puedo concluir que se implementó la calidad en tu trabajo. Y eso es lo que busco en este caso en el proyecto integrador. ¿Sí? Y si puedes agregar anexos sería mucho mejor porque da contundencia a tu trabajo. ¿Sí? En las conclusiones lo mismo sería, la conclusión son sobre las experiencias. En caso de no poder describir de una manera exitosa a lo mejor la propuesta de la mejora para mejorar la calidad, decir, mi propuesta fue tal, 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 a lo mejor quedan algunas cosas que puedas comentar extras que también vayan a las conclusiones. Vaya, lo que busco en una conclusión es decir, ¿sabes qué? Mira, me sirvió esto, este elemento, no me sirvió este elemento, porque también puede suceder que a lo mejor las gestiones de la calidad en algunos momentos no siempre lo puedas aplicar de la mejor manera. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, lo que busco de este trabajo es que tú puedas experimentar la manera de proponer la calidad en tu fuente de ingresos. Bien, y como tal, el día de hoy lo que se busca es ver la evolución histórica de la calidad. Muy bien, dentro de la evolución histórica de la calidad ha existido en prácticamente manifestaciones de toda la vida. Aunque le pusimos la palabra calidad en cerca de los años 1900, la calidad existe en manifestaciones a lo largo de toda la vida. Gracias a las manifestaciones de la calidad existe la mejora continua. Gracias a la mejora continua existe civilización y como la conocemos. Muy bien. Entonces, la calidad se da desde la prehistoria. Si ven ahí las imágenes, si ven ahí las herramientas, ¿no? De la edad de piedra y la edad de bronce, ¿sí? Estábamos hablando de que las civilizaciones se preocupaban por supervivencia de mejorar sus herramientas, ¿sí? Estamos pensando que en esa época el que cazaba menos o el que recolectaba menos moría. Entonces, estamos pensando que había un sentido de urgencia por el cual mejorar sus herramientas y decir, oye, también otro de las bases de nuestro éxito como humanos fue la comunidad, fue el que podíamos estar compartiendo en comunidad. ¿Qué significa? Que tal vez alguno de ellos encontró una herramienta o hizo una herramienta que era un poco más eficiente que las de sus compañeros y colegas, y de alguna manera, con alguna comunicación vaga y escueta, pudo transmitir el conocimiento a ciertas personas, de tal suerte de que ahora todos tenían una mejor herramienta y que de alguna manera u otra les facilitaba el poder sobrevivir. Entonces, creo que de lo más importante que podemos hablar de la calidad de la prehistoria es que ya empezó a existir la idea de transmisión de la mejor manera de hacer las cosas, ¿sí? De repente ya encontraban que, oye, no se hace con tal piedra, se hace con tal otra piedra. Oye, no se corta de esta manera, se corta de esta tal manera. Se le pega de tal manera. De tal suerte de que existía la mejor herramienta. Entonces, desde ahí podemos ver que empieza a haber una transmisión de la calidad. Además, por ejemplo, vean esta maravillosa imagen, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de que existía esto un poquito antes de la prehistoria, ¿sí? Pero, bueno, creo que aquí estamos transversando un poquito con la parte de la prehistoria hispana, por ejemplo, por así decirlo. Y, pero, por ejemplo, manifestaciones como Stone Age, ¿sí? Allá en Inglaterra, ¿sí? Que de alguna manera u otra también, también empezaron a transmitir maneras de sobrevivir en un lugar, ¿sí? Dejaron de ser nómadas a través de la invención, bueno, de alguna manera del sedentarismo que dio la agricultura. Y gracias a la transmisión de la mejor manera de cultivar, tuvimos civilizaciones. Muy bien. Esto de alguna manera, de la transición del ser nómada a de alguna manera ser sedentario y generar poblaciones, se dio gracias a la transmisión. Se dio gracias a que empezaron a ver cómo era la mejor manera y en qué estación y con cuánta agua podía sobrevivir cierto cultivo.
o después cierto ganado. ¿Sí? Empezaron a hacer inclusive ceremonias religiosas, estableciendo normas, diciendo aquí se lleva tal. Imagínense una época en donde existían normas escuetas, ¿sí? También las reglas de convivencia eran sádicas, por así decirlo, comparado con las de ahora, ¿sí? Entonces, manifestaciones históricas de la calidad en la prehistoria o antes de que se existiera de alguna manera un códice que pudiera decir, oye, así llevamos la calidad, existen bastantes. Desde la parte de, por ejemplo, hacer la herramienta, desde la parte de cómo se pudieron sentar algunas pequeñas civilizaciones antes de la escritura, ¿sí? Y, por ejemplo, los calendarios, que era una manera de establecer mediciones de tiempo. Al existir mediciones de tiempo, significaba que podían, de alguna manera u otra, ver cómo funcionaba la temporalidad. Hace que de alguna manera tú puedas medir qué funcionaba en tal tiempo y qué funciona en tal otro tiempo. El concepto de tiempo que le tenemos ahora también es una manifestación de calidad. Dentro del Imperio Chino, en el año 5000 antes de Cristo, empezaron a tener sistemas de mediciones no de tiempo, sino de longitud, que también fue algo bastante interesante, ¿sí? De alguna manera u otra, empezaron a tener mediciones de peso y volumen con lo que son las varas de bambú. Las varas de bambú las ponían, tienen cierta, o más bien las cortaban con cierta homogeneidad y las rellenaban. Resulta de ser que generan un peso similar cuando tienen las mismas dimensiones. Entonces, se estableció como medida de medición, o más bien como sistema de medición, a lo mejor las primeras construcciones del Imperio Chino. Entonces, ahí vemos que a través del sistema de medición y de peso también podías tener una implementación de calidad, porque por fin podías unificar criterios. Por fin podías decir, oye, las construcciones o tal cosa tienen que tener cierta longitud o cierto peso. De tal suerte de que de alguna manera u otra empezó a proliferar las civilizaciones como las conocemos ahora. Los egipcios, bueno, ustedes se ubican a los egipcios, ¿no? Al menos por las pirámides, al menos por algunas manifestaciones oye, ¿cómo hicieron tal y semejante belleza con las tecnologías que tenían? Pues vaya, costaron muchas vidas y muchos años. Pero de alguna manera u otra, se les comenta o se les atribuye a los egipcios que empezaron a tener una gran cantidad de personas haciendo algo más grande que ellos. Y para hacer eso necesitabas control, necesitabas personas que estuvieran verificando que todo estuviera en orden, ¿sí? ¿Cómo hacer que una pirámide, para empezar, no se caiga? Oye, ¿cómo hacerle para transportar semejante peso hacia un lugar? Entonces, empezaron a hacer criterios de medida, si se ven en la imagen, para unificar las piedras dependiendo del peso y dependiendo de a qué altura están. Además, empezó a existir personas, o debería haber existido personas en ese momento, que estuvieran verificando que de alguna manera todo fuera conforme a un proyecto más grande que los que estaban cargando. No era que se pusieran de acuerdo ahí. De alguna manera u otra, alguien existía ahí para verificar que estuvieras haciéndose bien las cosas. Y eso es lo impresionante. Empezó a ver el concepto de verificación de la calidad, de inspección de la calidad, de verificar que las cosas estén haciendo bien. Bien. Y nos damos un salto a los babilónicos. Y lo dejo porque creo que es la reglamentación escrita más vieja, la del Código Hammurabi. Ustedes lo ubican con la ley del talión. No sé si acuerdan de algún dicho popular que se llama ojo por ojo, diente por diente. Pues de alguna manera viene de ley del talión, ¿sí? Y dentro de ellas, o más bien,
dentro de la ley de talión, que es de las primeras manifestaciones de códigos o de maneras o de normas de comportamiento conforme a ciertos productos en específico, daban especificaciones de cómo caían ciertos trabajos, ¿sí? Y inclusive siendo salvajes con sus castigos. Dejo un ejemplo. Si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba, matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte. Y luego les dejo en esta diapositiva, les dejo la liga hacia todo el código Hammurabi para que ustedes puedan visualizar hacia dónde iban los castigos o hacia dónde iba de alguna manera las leyes de la código de Babilonia. Ojo, no es para sorprendernos tanto pensando que era una época diferente a la nuestra. Era una época que apenas estaban viendo el sistema de normatividad, el sistema de decir, oye, ¿qué voy a requerir? ¿Cómo se va a hacer cierta cosa? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, tú puedes empezar a construir, ¿sí? A empezar a hacer cosas. Entonces, dejo pausa para que se pueda cargar bien en YouTube. Continuamos con segundo video.